Hoy en el plató de Redacción Médica contaremos con la presencia de Sandra Velasco, directora del área IHD de Novartis, que engloba las especialidades de reumatología, dermatología y trasplantes. Con ella trataremos las necesidades no cubiertas y los avances en estas especialidades, así como las diferencias en el tratamiento y el diagnóstico según las comunidades autónomas. Además, Velasco se ha convertido en un referente en el liderazgo femenino de las empresas y por ello nos hablará del papel de la mujer en la industria farmacéutica, así como de la diversidad y la inclusión en Novartis. Hola Sandra, bienvenida al plató de Redacción Médica. Bueno, vamos a empezar la entrevista. Como directora del área de IHD, Reumatología, Dermatología y Trasplantes de Novartis, ¿qué necesidades no cubiertas existen todavía en este área? Bueno, primero de todo, gracias por la invitación. Estoy encantada de estar con vosotros. Y respondiendo a tu pregunta, pues se ha avanzado mucho en estas áreas, si bien también es verdad que queda mucho por hacer bajo mi punto de vista. En el caso de la reumatología, uno de los principales retos con los que nos encontramos es el retraso diagnóstico. Por ejemplo, si pensamos en la espondilitis anquilosante, estamos hablando de un diagnóstico que puede llegar a tomar hasta 9 años de media. Años en los que el paciente sufre dolor, sufre incertidumbre, además ve cómo su calidad de vida disminuye y no solo eso, sino que en estos años la enfermedad progresa y puede dar lugar a daños que sean irreversibles. Y esto se debe fundamentalmente a la desviación tardía del paciente al reumatólogo. Y algo parecido también sucede con la artritis psoriásica. Hoy en día sabemos que hasta un 40% de los pacientes que están diagnosticados con psoriasis pueden padecer artritis psoriásica y en este caso sufren un retraso diagnóstico de hasta 5 años. O sea, 5 años desde que aparecen los primeros síntomas, que pueden ser, por ejemplo, dolor en las articulaciones. Y en este sentido, pues tenemos que seguir trabajando para favorecer el trabajo multidisciplinar entre dermatología y reumatología y también con atención primaria y facilitando herramientas pues, que contribuyan a este diagnóstico precoz y de la manera más sencilla posible. Y, por ejemplo, en el área de trasplantes es fundamental tener pues, mucho más en cuenta lo que es la fragilidad del paciente trasplantado y concienciar al respecto. Porque el paciente frágil, pues ante un evento estresante, le llamamos, ¿no? Que puede ser una enfermedad crónica o una intervención o un ingreso prolongado, pues al final los pacientes aumentan el riesgo de complicaciones, de reingresos e incluso de mortalidad. Y además es muy importante tener en cuenta el cuidado del paciente a largo plazo, es decir, más allá del trasplante, para garantizar su calidad de vida pues, con un órgano y que sea el mayor tiempo posible. Entonces, estos son algunos de los retos y de las necesidades no cubiertas en los que trabajamos. Hablaba usted del retraso en el diagnóstico. ¿Cómo ha afectado el COVID-19 a esta situación? Bueno, desafortunadamente la pandemia ha afectado a los pacientes de todas estas especialidades que mencionábamos porque, pues mira, por ejemplo, en el caso de pacientes que sufren patologías reumatológicas, desde Novartis hemos colaborado en un estudio que se llama ReumaVit, es una colaboración internacional que de hecho se ha liderado por un grupo de investigación de la Universidad de Sevilla. También ha sido promovido por CEADE, que es la Coordinadora Española de Asociaciones de Espondiloartritis, y como le decía, es un estudio internacional en el que han participado 7 países europeos. Pues el objetivo de este estudio, que era valorar el impacto de la pandemia del COVID en la atención sanitaria, en el acceso al tratamiento y en el impacto en la salud mental y el bienestar de los pacientes, nos daban datos pues, realmente llamativos. En este estudio, que participaron más de 460 pacientes, las conclusiones hablaban de un impacto en la reducción de la asistencia sanitaria, hablaban del aumento de hábitos nocivos y del deterioro de la salud mental. Y si lo tuviera que resumir en un dato, os diré que más del 60% de los pacientes encuestados aseguraban tener un estado de salud muy malo y afirmaban que este estado empeoró durante el confinamiento.
Y no solo en reumatología, ha sucedido también en pacientes con psoriasis, y hay estudios realizados por Acción Psoriasis donde muestran que casi un 30% de los pacientes consideraba que su enfermedad había empeorado. También en los pacientes trasplantados, pues ha sido un periodo especialmente delicado para ellos, ¿no? Porque es un colectivo muy vulnerable, sobre todo cuando están en las primeras fases del trasplante, o incluso si están a la espera de recibirlo, que sabemos que durante muchos meses el volumen de trasplantes en España ha bajado considerablemente. Entonces, en definitiva, la pandemia y el confinamiento han tenido repercusiones sin precedentes que aún seguimos viviendo y que nos ponen por delante pues, muchos retos en los que necesitamos seguir trabajando, sobre todo bueno, pues para asegurar la calidad de vida de los pacientes. Y hablando de retos, ¿qué avances y novedades se esperan en estas especialidades y en qué está trabajando Novartis en este sentido? Pues en Novartis trabajamos guiados por el propósito de reimaginar la medicina. Y esto lo materializamos por dos vías. Una de ellas es proporcionando tratamientos transformadores, tratamientos de alta eficacia, que sean los primeros en su clase y que logren cambiar realmente la vida de las personas. Y en esta área, pues Novartis disponemos de uno de los pipelines más amplios del sector farmacéutico. La segunda manera en la que reimaginamos la medicina es ofreciendo servicios que vayan más allá de los fármacos. O sea, proyectos que contribuyan a una mejor atención al paciente y que contribuyan a la sostenibilidad del sistema sanitario. Y respondiendo a tu pregunta, en concreto en el ámbito de la dermatología, nuestros esfuerzos están centrados en cubrir necesidades médicas de enfermedades de la piel que son moderadas o graves. Las moléculas que ofrecemos o que tenemos en desarrollo están enfocadas en psoriasis, tanto en adultos como en niños, y además tenemos en urticaria, en hidradenitis supurativa, en dermatitis atópica, vitíligo, lichen plano, alopecia areata y también en acné inflamatorio. O sea, es un pipeline, como os comentaba, muy amplio. Por otro lado, en reumatología estamos trabajando en múltiples patologías reumáticas. Nos centramos, por un lado, en espondiloartritis axial y todo su espectro, la artritis psoriásica y también la artritis idiopática juvenil. Y además estamos investigando en enfermedades como el Sjögren, lupus, osteoartritis o arteritis de células gigantes. Muy bien. ¿Y España es pionera en alguna de estas áreas con respecto al resto de países de Europa? Pues sí. Por un lado, nuestro compromiso con la innovación en el ámbito local es un reflejo de la apuesta global de la compañía. De hecho, no tenemos todavía los datos de cierre del 2021, pero a lo largo del 2020, Novartis España invirtió 97 millones de euros en proyectos de I+D+I. Y esto supuso la realización de 220 ensayos clínicos en los que participaron casi 2.400 pacientes españoles. Es pacientes, bueno, al final que sin su implicación y colaboración, pues nuestra apuesta por la innovación realmente habría sido fallida. Pero es que además en España, cerca del 60% de ensayos clínicos impulsados por Novartis en 2020 fueron en fases tempranas, los que llamamos fases 1 y 2. Y no solo somos líderes en investigación, en ensayos clínicos, sino que también podemos decir que somos líderes en la generación de proyectos de valor añadido, como comentaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la reumatología tenemos una unidad, un equipo de personas que trabaja en una unidad que llamamos Soluciones Innovadoras. Es un equipo que no trabaja con productos, sino que su trabajo se centra en 3 áreas. Por un lado, en mejorar las rutas asistenciales de los pacientes, es decir, mejorar la conexión entre primaria y los servicios especializados en los hospitales. Por otro lado, este equipo contribuye a la capacitación de los servicios para que tengan una mayor eficiencia en los procesos.
y además también colaboran estandarizando las medidas de seguimiento de pacientes, ¿no? Para que los pacientes tengan un mejor seguimiento de sus patologías, como pueden ser la espondiloartritis axial o la artritis psoriásica. Y bueno, y además pues también hemos sido pioneros en España en la introducción en la práctica clínica de un cuestionario que se llama el PURE-4. Es un cuestionario muy sencillo de 4 preguntas que permite identificar a pacientes que pueden desarrollar artritis psoriásica y derivarlos a reumatología, ¿no? y que confirmen el diagnóstico. Y al final, bueno, pues este liderazgo de España en Europa es posible gracias al altísimo compromiso y nivel profesional de los clínicos que tenemos en este país y bueno, que son un orgullo para todos. Muy interesante, Sandra. Y centrándonos en España, me gustaría saber si considera que existen grandes diferencias de acceso en el tratamiento y en el diagnóstico según las comunidades autónomas. Bueno, en Novartis somos conscientes de que mejorar el acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria es un desafío complejo. Yo siempre pienso que estos desafíos tan complejos no pueden ser resueltos por un agente, ¿no? Por una organización de forma independiente. Y soy una plena convencida de que tenemos que tener todos como objetivo el contribuir a transformar la atención sanitaria en colaboración con todos los agentes del ecosistema, sean socios públicos o privados, ¿no? Y entre todos ofrecer soluciones sostenibles y contribuir a esa mejoría del sistema para ofrecer los mejores resultados a los pacientes independientemente del lugar donde residan. En esta línea, nosotros seguiremos trabajando para encontrar nuevas formas de ampliar el acceso de los pacientes a nuestros tratamientos. Seguiremos centrando nuestra actividad de I+D en resultados que realmente importen a los pacientes y seguiremos trabajando en ofrecer tratamientos innovadores, genéricos y biosimilares, como ya lo hacemos, pues para ampliar las alternativas terapéuticas disponibles y así también contribuir a la sostenibilidad del sistema. Además, España es un referente mundial en trasplantes y donación de órganos. ¿De qué manera ha ayudado Novartis a conseguir este objetivo? Pues desde Novartis hemos estado comprometidos con el trasplante pues desde hace más de 40 años, porque ya en 1983 lanzamos la ciclosporina y supuso un verdadero avance y cambiando el pronóstico totalmente de los pacientes trasplantados. Y desde entonces hasta el día de hoy hemos seguido focalizados en la investigación de fármacos innovadores y seguimos apostando por proyectos de formación y adherencia. Y no solo eso, yo siempre digo que el tratamiento empieza por el diagnóstico y que el diagnóstico llegamos en gran parte gracias a la concienciación. Y por eso también trabajamos en iniciativas de sensibilización a la sociedad y al sistema sanitario para contribuir a una mejor atención del paciente trasplantado. Un ejemplo es Vínculos Vitales, que fue una campaña para sensibilizar al paciente trasplantado que llamamos el paciente frágil, y hay otras, pero tenemos que seguir todos trabajando en la misma dirección. Sin duda la concienciación es el primer paso, digamos, ¿no? Totalmente. Bueno, la sanidad privada ha entrado a formar parte de la gestión de la donación de órganos en España. ¿Considera que es una puerta abierta de participación a compañías farmacéuticas como Novartis que trabajan específicamente en esta área? Sí, totalmente. Al final, si pensamos en los datos que nos ofrecen estudios que dicen que para el 2030 la población global se incrementará en 1.000 millones de personas, esto supone un gran reto para el sistema sanitario, que como decía antes, no lo puede abordar una sola organización. De hecho, yo creo que uno de los grandes aprendizajes que nos ha dejado el COVID ha sido esta colaboración público-privada, que se ha dado como nunca antes se había dado. Y nosotros desde Novartis somos conscientes de que mejorar el acceso a los medicamentos y a la atención sanitaria es un desafío
que necesita ser resuelto por todo el ecosistema y por ello pues, seguiremos sumando y mostrando nuestro compromiso para colaborar con todos los socios, sean públicos o privados, con capacidades diversas que podamos sumar y porque al final será la única manera de ofrecer soluciones que realmente sean sostenibles, ¿no? Por otro lado, usted es un referente en el liderazgo femenino de las empresas. ¿Ha sido duro el camino hasta llegar ahí? ¿La mujer tiene espacio en la industria farmacéutica o es un lugar masculinizado? Pues me alegra que me hagas esta pregunta porque, bueno, primero es importante tener claro que hay mucho que hacer en la industria farmacéutica en cuanto a diversidad e inclusión, pero creo que en nuestro sector vamos por delante en muchos aspectos. Mira, por ejemplo, el 46% de los trabajadores de las compañías farmacéuticas innovadoras en Europa son mujeres y ya es el doble de la industria del automóvil, de la informática o incluso 4 veces más que el sector aeroespacial o la defensa. Y en concreto en España esta representación de la mujer es mayor, 52%, y es más del doble que el sector industrial español, porque en el sector industrial en España la presencia de la mujer es que apenas llega al 25%. En mi caso concreto, pues yo tuve experiencias al inicio de mi andadura profesional, ¿no? en la que pues sí que solían encasillar las carreras como la mía, ingeniería industrial, pues como carreras predominantemente masculinas. O por ejemplo también cuando empecé a liderar equipos, pues tuve que manejar ciertos prejuicios de algunas personas. Sin embargo, yo me siento una afortunada porque he recibido una educación en la que nunca se hicieron distinciones de este tipo, de género, y en todo momento se me animó a perseguir mis sueños sin tener en cuenta prejuicios, ¿no? o cualquier otro tipo de sesgo que se pueda ver, que pueda haber de género, con lo cual, en mi caso, una afortunada. ¿Ocurre como en el resto de sectores sanitarios donde la mujer no tiene gran presencia en los puestos directivos y existe un techo de cristal? Ha hablado de otros sectores, pero quiero comparar los sanitarios. Bueno, como decía antes, considero que todavía queda un largo camino por recorrer en muchos sentidos a nivel sector. Sin embargo, en el caso de Novartis en concreto, se ha realizado una apuesta por el talento femenino que es ya histórica. Actualmente, el 54% de los colaboradores de Novartis España son mujeres, pero si pensamos en los órganos de decisión, por ejemplo, el Comité Ejecutivo de Novartis España, que es el máximo órgano de decisión de la compañía a nivel territorial, somos un 58% de mujeres. En mi experiencia personal no he vivido ningún techo de cristal, ¿no? Por ejemplo, a los 32 años me dieron la oportunidad de dirigir por primera vez una unidad de negocio y entonces ya no hubo esos sesgos ni de género ni de edad. Entonces, pues habiendo camino por recorrer, realmente estamos mejor que en otros sectores. Y en esta misma línea, ¿es importante el liderazgo femenino en sanidad? ¿Qué es lo que puede aportar? Pues es muy necesario. De hecho, yo recuerdo que leí en un artículo del Fondo Monetario Internacional que calculaba que necesitaríamos 200 años para alcanzar la igualdad de género, pensando en que sigue el ritmo, o sea, el avance actual, ¿no? El mismo ritmo que lo está haciendo actualmente. Entonces, por eso creo que tenemos que ser contundentes, activos y propositivos en las medidas a implementar. Y entre las medidas, pues con mucho foco en atracción, en retención y desarrollo del talento femenino. El talento femenino siempre es necesario, tanto en sanidad como en otro sector. Y en mi opinión considero que somos nosotras, las mujeres, las que tenemos que abanderar este cambio, alzar la voz, no solo en nuestro sector, también en sectores pues, en los que aún no estamos debidamente representadas o reconocidas, y revertir esa situación. Yo al menos como líder me lo tomo como mi responsabilidad de liderar este cambio en todo mi entorno, hacerlo extensivo a otros sectores
en la medida de lo posible, y sobre todo lo hago pensando mucho en mi hija, en que pueda encontrarse un contexto mejor en el futuro pues, del que existe actualmente. Y ya se nos acaba el tiempo. La última pregunta, Sandra, sería ¿cómo se logra la diversidad y la inclusión en una multinacional farmacéutica como es Novartis? Pues para Novartis la diversidad e inclusión es mucho más que una aspiración, porque primero nos esforzamos, perdón, nos esforzamos en brindar a nuestros colaboradores un ambiente abierto, inspirador, colaborativo, donde cada colaborador se sienta ese respaldo y sienta el contexto para dar su mejor versión y desarrollar sus aspiraciones. Dicho esto, nosotros entendemos la diversidad más allá de la diversidad de género. De hecho, buscamos generar una cultura en la que las diferencias que no se ven se sientan incluidas. Diferencias como pueden ser diferentes maneras de pensar, de estilos de liderazgo o incluso diferentes maneras de contribuir. Y bueno, pues para ello tenemos toda una estrategia con 6 objetivos globales pues para alcanzar este equilibrio, por ejemplo, de género en la gestión para atraer y retener talentos y fomentar este comportamiento inclusivo y con comunidades pues, que desarrollamos internamente y entre todos pues, favorecer esa equidad también en colectivos como el LGTBI y sobre todo también retribuir el talento en condiciones de equidad y transparencia. Muy bien, pues Sandra, se nos agota el tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista y nos vemos en otra ocasión. Gracias a vosotros.